Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. No echen en olvido lo que hemos comentado anteriormente. El cambio climático es más serio de lo que muchos se pueden imaginar. Y todo creyente en la humanidad, vamos a ponerle de esa manera, tiene que poner de su parte. No es cuestión de echarle la culpa a las petroleras, de echarle la culpa al gobierno, de echarle no. Aquí me viene a la mente la frase famosa que se le atribuye al presidente Kennedy en su toma de posesión. Ciudadano americano, no le preguntes al país qué puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el país. Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos, qué podemos hacer para tener un medio ambiente más sano, más limpio, más cuidadoso. Ya no es pensar en nosotros mismos, sino en los que vengan detrás de nosotros. Hemos recibido una herencia que a la vez compartimos, y esa es la creación de la vida misma en sí. Estamos asistiendo a eso, a los grandes cambios en la historia de la humanidad. Bueno, pareceremos o nos salvaremos con ellas. Prefiero que nos salvemos con ellas y que podamos dejar a nuestros descendientes un mundo limpio, un mundo sano, un mundo de respeto hacia todos y demás. Y como os digo, cambiamos de tercio y dedicamos a conversar, ya que hablábamos del trabajo. ¿En qué trabajó Jesús? ¿A qué se dedicó? Vamos a verlo poco a poco. Todos sabemos que lo que hizo durante de los aparentes 33 años que vivió, que sabemos que fueron unos 5 o 6 años más, o sea, unos 38 años que vivió Jesús, sabemos que hizo 3 años. Vamos a ponerle 3 años y medio. Pero lo demás queda en question mark en la preocupación de qué hizo, qué no hizo. Sabemos que en los tres años de vida pública recorrió las ciudades y pueblos de Palestina, predicando el reino de Dios, curando enfermos, resucitando muertos, enseñando a través de parábolas. Pero, ¿qué hizo durante los años anteriores? ¿Por qué los evangelios guardan silencio acerca de esta etapa de su vida? Lo único que conocemos de este largo periodo es un episodio que le sucedió a los 12 años, cuando se perdió en Jerusalén durante una fiesta de Pascua, y cómo los pobres María y José, sudando bilis, poniéndose calvos con el pelo blanco antes de tiempo, lo hallaron finalmente en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados por su inteligencia y sus respuestas. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versos 46 al 47. Pero después de eso, el Evangelio dice que volvió a Nazaret y de nuevo aquí no se ha dicho nada. El velo del misterio desciende sobre su vida, oscureciendo todas sus actividades durante los siguientes 20 años. No fueron 15 días, fueron 20 años en silencio. Este silencio, que parece enigmático sobre la juventud de Jesús, como comprenderán, le dio pábulo y para invenciones de historias y relatos increíbles. Miren, hay algunos con bastante imaginación que afirman que viajó a Inglaterra y que viajó acompañado de su tío abuelo, José de Arimatea. Sí, porque según ciertos evangelios apócrifos, José de Arimatea era hermano de Joaquín, el padre de la Santísima Virgen, de su madre, o sea, un tío abuelo. Entonces en Inglaterra conoció el druidismo, que es la religión de los celtas, la religión de los irlandeses sobre todo. Y allí aprendió algunas de las ideas que más tarde enseñará, como por ejemplo el misterio de la Trinidad y la llegada del Mesías. Pero hay otros que afirman que no se fue a Inglaterra, que se fue más lejos, se fue a la India, donde los grandes budas le enseñaron a leer, a curar enfermos y a realizar exorcismos. Pero hay también otros que lo dejaron más cerca. Estuvo en Egipto aprendiendo los secretos de los faraones y llenándose de energía misteriosa de las grandes pirámides. Y los más creídos piensan incluso que llegó hasta América para iniciarse en la sabiduría arcana de los indios de pieles rojas, de los indios de los estados, de lo que conocemos hoy día en Estados Unidos. Como ven, para los gustos se hicieron los colores. A Irlanda, a la India, a nuestra América, eso por citar así los más conocidos y demás. Estos relatos
pues, obviamente se han podido inventar porque según la creencia popular, los evangelios callan y no cuentan nada sobre los años perdidos de Jesús. O sea, no hablan nada, algo tuvo que hacer desde los 12 años en que se pierde hasta los 30 que empieza a caminar y a predicar. En la fuente primera es el evangelio no dice nada, pues vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a averiguar, vamos a inventar. Pero, ¿realmente los evangelios callan absolutamente todo? ¿En ninguna parte dan indicios de lo que hizo Jesús durante todos aquellos años? Pues miren, en realidad no es así. Cogiendo un ejemplo, el Evangelio de Lucas proporciona dos pistas muy importantes. La primera, después de narrar la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén a los pocos días de haber nacido, dice Lucas que José, María y el niño volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y allí el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Capítulo 2, versos 39 al 40. Lo cual nos indica ya claramente el evangelista que Jesús pasó los siguientes años de su vida en el pueblo de Nazaret, donde experimentó un desarrollo físico, intelectual y religioso, pues como cualquier hijo de vecino, como cualquier niño. La segunda, luego de contar que el niño Jesús se perdió a los 12 años en la ciudad de Jerusalén y fue hallado en el templo, dice que regresó con ellos a Nazaret y allí vivió, obedeciéndoles a ellos en todo, y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Capítulo 2, versos 51-52. O sea, Lucas, vamos a tomar Lucas, nos habla de que cumplieron las funciones de rigor mandadas por el libro del Levítico, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Jesús era primogénito, era el primero que iba de la familia que el primer hijo, por tanto le pertenecía a Dios. Pertenecerle a Dios había que hacer un sacrificio. Era cualquier primicia de nacimiento, fuera en animales, fuera en seres humanos, le pertenecían a Dios. Cualquier primera cosecha le pertenecían a Dios. Las cosechas, los animales se entregaban en el templo. Las criaturas se entregaban en el templo, pero como el pueblo de Israel no tenía sacrificios humanos, se hacía un trueque. 2 tórtolas o 2 palomas para la gente pobre. Entonces esos animales se sacrificaban. O sea, nos cuenta el rito establecido en el Levítico, y al terminar el rito, pues tranquilamente cogieron los motetes y se fueron para Nazaret. Hay que pensar que la presentación había que hacerla cuando la madre estaba ya capaz de caminar, estaba fuera de cuarentena. Recordemos que las madres judías, si tenían un hijo, estaban 40 días en purificación, era el puerperio, y si era una hija, 80 días. Entonces, al terminar los 40 o los 80 días, se iba a presentar en el templo, si era primogénito. Jesús era primogénito, era el primero, había que presentarlo en el templo. Después de eso, se volvían a su tierra. Si Nazaret es el lugar donde nació Jesús, Nazaret queda del templo de Jerusalén unos 8 kilómetros de distancia, o sea, unas 3 horas caminando. Era más corto que tener que volver a Nazaret, más luego volver al templo, etcétera. No. Se esperaron los 40 días de la purificación de María, la presentaron al templo y hoy mismo cogieron sus motetes y se fueron para Nazaret. Y allí, aquí paz y en el cielo gloria. Allí el muchachito fue creciendo como cualquier hijo de vecino. A los 12 años era la fiesta del Bas Mizdah, la fiesta en la cual el niño por primera vez lee en el templo, lee en la sinagoga la palabra de Dios. Es una fiesta que hasta el día de hoy se sigue celebrando entre las comunidades judías. De hecho, yo en más de una ocasión me he encontrado en el templo, en el Muro de los Lamentos, a jóvenes israelíes haciendo su iniciación, su Bar Mizdah. La misma iniciación que hizo Jesús. Aquí hay una pequeña novedad, y es que María y José se vuelven a Nazaret. María, pensando que Jesús iba con José, pues ya es machito, ya es adulto, ya es hombrecito. Y José, pensando que también andaba con María. Y al hacer la primera parada del regreso, se buscan y no se encuentran. Entonces hay que volver a Jerusalén con eso. Imagínense ustedes que son papás, que salen con su hijo
con su hija a una excursión o a una peregrinación. Y uno está confiado que está con el papá y otro está confiado que está con la mamá. Y no está con ninguno de los dos. ¿Cómo las pasarían? Pues así las pasaron José y María. Y Jesús, tan fresco y tan campante, hablando en el templo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname. Así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Si nos atenemos pues al Evangelio, a los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debemos concluir una cosa muy clara y muy sencilla: que Jesús no se movió de Nazaret durante esos años de la adolescencia, juventud y comienzo de la madurez. Allí vivió, dice Lucas, y allí en su círculo familiar, obedeciendo a sus padres en todo, experimentó su madurez humana, intelectual y psicológica, de la misma manera que lo hacían los demás niños judíos de su tiempo. Si hacemos caso a San Pablo, que dice que se hizo igual, semejante a todos nosotros, excepto en el pecado, pues vivió una vida común y corriente como vivían los jóvenes de su edad, los adolescentes de su edad, las primeras enamoramientos, las primeras tiradas de piedras unos con otros. No era nada más que una persona normal y nada menos. Esto queda confirmado por un episodio relatado en el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús predicó por primera vez en la sinagoga de Nazaret, los aldeanos galileos, al escucharlo, se asombraron y dijeron: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría que tiene y ese poder de hacer milagros? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María?
en Marcos 6, capítulo 6, versos 2 y 3. La vida de Jesús, por tanto, debió de haber transcurrido de una manera tan ordinaria y tan normal en su apacible pueblo de Nazaret, que el día en que se presentó en público con una sabiduría fuera de lo común, pues los vecinos se quedaron sorprendidos. Nunca habrían sospechado que él fuera nadie más que el carpintero, el hijo de María. No tengamos la menor duda que si él se hubiera ido del pueblo para estudiar y perfeccionarse, como dicen las leyendas, los galileos no habrían tenido por qué asombrarse de sus prodigiosos conocimientos. Si Jesús no salió de Nazaret durante su infancia y su juventud, fuera de algunas peregrinaciones a Jerusalén, o de algún viaje ocasional a Séforis, o alguna a Cafarnaún, al lago y demás, habría que preguntarnos, si no salió, ¿qué hizo en todos esos años? ¿Es posible conocer algo de su vida oculta? Pues por supuesto que sí es posible. Y todo gracias a los descubrimientos arqueológicos y literarios que actualmente poseemos y que han costado muchos años de esfuerzo, de estudio y de investigación. Lo primero que hicieron los padres con Jesús fue, apenas nacido, ponerle su nombre. Es decir, no era un don nadie, no era un John Doe, un desconocido. Pusieron el nombre. Y pusieron el nombre que le había indicado el ángel. En esto se realizaba en medio de una alegre... Esto de poner el nombre en una alegre ceremonia es igual que entre nosotros en nuestra cultura, cuando nace una criatura, cuando nace un bebé. La alegría de saber... Ahora ya no hay chiste, porque ya se sabe a los 2 o 3 meses si es niño o es niña. Pero yo me acuerdo de pequeño cuando nacieron mis hermanas, pues no sabíamos, los mayores, entre comillas, no sabíamos si era niño o si era niña, ni nuestros padres tampoco. Cuando salía. Entonces era cuando se sabía, entonces la alegría, entonces ya se tenían unos nombrecitos para si era niño, unos nombrecitos si era niña. Y la misma alegría pasó en la vida de Jesús. La familia se alegró de que hubiera nacido la criatura y le pusieron el nombre y le pusieron pues apodos y demás. Ahora, el nombre que José y María le pusieron fue el de Yoshua, que en hebreo significa Josué. Por la Biblia sabemos que en la zona de Galilea el nombre de Yehoshua se abreviaba, solía cortarse y pronunciarse Yeshua por razones de familiaridad. A su vez, en Galilea, donde se hablaba de una manera distinta el hebreo y el arameo, de una forma distinta del resto del país y donde vivía la Sagrada Familia, se lo abreviaban aún más y se le pronunciaba Jesús. Por eso los primeros cristianos de origen griego lo tradujeron todo por Jesús. Repito. El nombre que le ponen a Jesús los padres de él, que son judíos, que son de lengua aramea, es Yehoshua, que significa Josué. Abreviaban en ciertas regiones el Yehoshua por Yeshua, quitándole una J. Pero dentro incluso de la Galilea, que era un mundo aparte, dentro del pueblo de Dios, se le decía el diminutivo Jesús. Es como, por ejemplo, entre nosotros a los Josés le llamamos Pepes, a los Antonio le llamamos Toño, a los Enrique le llamamos Quique, y así podríamos, pues ellos en el diminutivo le iban poniendo Jesús. Y ahí cuando hay que pensar una cosa muy importante: los primeros testimonios, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo cual quiere decir que el mensaje en un primer momento se dirige a la comunidad griega, a la comunidad de habla griega. Una comunidad, pues miren, nosotros que vivimos en Estados Unidos lo podemos entender, somos hispanos y todos hablamos nuestro idioma con un acento diferente. Hablamos un idioma común o matamos un idioma común, que es el inglés, pero tenemos nuestro acento propio. Pues ellos también les pasaba lo mismo, tenían su acento propio de cada región. Y a Jesús lo llamaban Jesús, y los griegos, cuando lo pusieron por escrito, lo pusieron con lo que conocían en Jesús. El nombre de Yeshua en el siglo I era uno de los más comunes y ordinarios que había.
Así lo vemos, por ejemplo, en el escritor Flavio Josefo, quien en sus obras menciona a más de 20 personas que se llamaban Jesús en la historia judía, de las cuales por lo menos 10 son contemporáneos de Jesús de Nazaret. Por eso hay que aclarar muy claro, aclarar que es el claro, Jesús el de Nazaret, porque hay 10 Jesuses más contemporáneos de Jesús. Por lo menos 10 eran contemporáneas, probablemente se conocieron entre ellos. Ahora, en hebreo Jesús o Josué significa Dios salva. Y no le pusieron ese nombre al niño solo por un homenaje al caudillo hebreo Josué, sino porque según Mateo, un ángel le dijo a San José: le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Entendido ya lo del nombre? El revolú del nombre. Josué, de ahí de Josué, Jesúa, y de Jesúa, Jesús, y de Jesús, Jesús. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros nombres. A Antonio le llamamos Toño, a Enrique le llamamos Quique, a Ramón le llamamos Moncho, a José le llamamos Pepe, a Francisco le llamamos Paco, a Josué le llaman Jesús. Jesús y de Jesús, Jesús. A ver, el nombre estaba choreto, el nombre de Jesús. ¿Por qué la repetición de tanto nombre? De héroes bíblicos. Por una razón muy sencilla. Una de las formas que tenían los judíos de protestar por la ocupación romana era tomar el nombre de los grandes héroes bíblicos. Josué era el lugarteniente de Moisés, el que introduce al pueblo de Dios en la tierra prometida. Ahora, aprendió a leer y a escribir Jesús, y lo hizo durante su infancia en un pueblito tan significante como Nazaret, o era un analfabeto. Hay personas que dicen que esa pregunta puede ser absurda, ya que los evangelios, 3 episodios, muestran claramente que él sí sabía leer y escribir. El primero es aquel en que los escribas y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio para ver si debían apedrearla o no. Y Jesús, en vez de responder, se agachó y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Juan 8:6. O sea, ya sabemos que al menos sabía escribir. El segundo, cuando se presentó en la sinagoga de Nazaret y lo invitaron a leer el libro del profeta Isaías. Lucas 4:17. O sea, si le dan el rollo de la ley de Dios para que lo lea, es porque sabe leer. No sabe nada de adorno. El tercer caso es aquel en que los judíos, al escucharlo predicar en Jerusalén, se preguntaban maravillados: ¿cómo es que sabe escritura sin haber estudiado? Quiere decir que si sabe escritura sabe leer. Eso nos lo dice Juan 7:15. O sea, hay 3 simples datos en los cuales nos recuerda que Jesús sabía leer y escribir, tenía un nombre común y corriente, pero lamentablemente ninguno de estos 3 textos sirven para probar la capacidad de lectura y escritura de Jesús. El primero, ¿por qué? Porque al mostrar a Jesús escribiendo con el dedo en el suelo, pero sin mencionar nada en qué es lo que escribía, ha llevado a pensar que solo trazó unas líneas sobre la arena con la intención quizás de hacer ver su molestia a los acusadores de la mujer, pero sin tratarse de ninguna escritura real. El segundo caso, porque el texto del profeta Isaías que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret, así como está, tiene algún pequeño problema. Ese texto no existe. Es un pasaje construido por el evangelista Lucas con versículos salteados de ese libro, es decir, de Isaías 61, 58 y 61. Hace una mezcolanza. Interpreta Lucas lo que le parece bien. ¿Cómo se les hubiera arreglado Jesús para leer en el libro un pasaje semejante? Si está manipulado. El tercero, que presenta a Jesús sabiendo escritura sin haber estudiado, en realidad no dice que Jesús supiera escribir, sino que sabía usar las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, en una discusión teológica, cosa que podía haber aprendido oralmente sin tener por eso que saber leer. Para cada santo existe una vela, para cada problema existe una respuesta.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden el domingo la misa en honor del Divino Niño, el próximo viernes de la semana que viene,
la misa de sanación, también en San Columba, pidiendo fundamentalmente por los hermanos presos y sus familias, y el sábado de la semana de arriba, de la semana que viene, el primer seminario de este curso escolar, que vamos a discutir, vamos a dialogar varias semanas sobre los evangelios, no los evangelios apócrifos, sino los evangelios regulares. Ahora que hablamos de evangelios, no tenemos en los evangelios pruebas seguras de que Jesús supiera leer y escribir. ¿Podemos averiguarlo por otro lado? Sí. Por la literatura judía sabemos que cuando Jesús era niño existía en Nazaret, como en los demás pueblos de Israel, de la Tierra Santa, de la Galilea, una pequeña escuela donde concurrían los niños a partir de los 5 años. El lugar estaba ubicado pues muy cerca, al lado de la sinagoga, y el programa escolar constaba de 2 ciclos básicos. El primero duraba 5 años. En ese primer ciclo los niños comenzaban aprendiendo las letras del alfabeto hebreo, y luego se iniciaban en la lectura de la Biblia, empezando por el libro del Levítico. De ahí pasaban a los demás libros bíblicos, repitiéndolos versículo por versículo, hasta que prácticamente se aprendían el texto de memoria. En la Biblia los alumnos estudiaban todo, la lengua, la gramática, la historia, la geografía. O sea, era un libro para todas las asignaturas. En parte en algunos países se ha usado también ese sistema. Esa es la primera etapa, 5 años, para poder manejar los textos. Terminada esta primera etapa, los niños pasaban al segundo ciclo. Este segundo ciclo duraba un periodo de 2 años. Allí se aplicaban al conocimiento de la ley oral judía, o sea, la Misná, es decir, a las interpretaciones y complementos que los doctores de la ley hacían de las leyes bíblicas. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente: había 2 clases de libros sagrados. Los libros sagrados en sí, el Génesis, el Pentateuco, los Salmos, los históricos, todo menos excepto el Nuevo Testamento. Y luego la interpretación de esos textos, de esos documentos, que eran semi-sagrados, por así decir. Era una explicación se llama la Misná. Este mandato sobre el ayuno y cómo se interpreta, este mandato sobre el matrimonio, cómo se interpreta, etcétera. Esa interpretación se conoce como el nombre de la Misná, esa colección de interpretaciones. Al llegar a los 12 años, los niños terminaban sus estudios. Si alguno era particularmente brillante, entonces podía cursar estudios más avanzados, pero para ello debía viajar a Jerusalén o a alguna ciudad importante del país e inscribirse en las escuelas dirigidas por los más célebres doctores de la ley, como hizo San Pablo. San Pablo siguió más o menos el mismo esquema. Los 5 primeros años, 5 años de lectura, de aprendizaje y demás. Los otros 2 pasaban al segundo ciclo, de allí se aplicaban al conocimiento de la ley oral, y ya más adelante tenían que ir con maestros especiales. Jerusalén, Alejandría, por citar 2 de las ciudades importantes donde había estas escuelas, estos maestros. A los 12 años los niños acababan de ir a la escuela, se graduaban, vamos a ponerle así. Si alguno era particularmente brillante, pues como les digo, se le buscaba una ciudad donde hubiera un gran maestro y allí iba con él. Pero la mayoría de los jóvenes se integraban en su familia, donde empezaban a aprender de su padre una profesión para ganarse la vida. Porque no todo, es como pasa hoy en día. Hoy en día nuestro sistema escolar pues permite, manda estar unos ciertos años para aprender a leer, aprender a escribir, aprender las ciencias, desenvolverse en la vida. Si uno quiere seguir estudios graduados, estudios de universidad, pues busca ver, dependiendo de las becas y del bienestar económico de la familia, busca universidades más especializadas, universidades más preparadas, que te van a preparar mejor. Pero muchas veces eso lo tiene que pagar uno del propio bolsillo, o tiene que pagarlo la familia. También ocurría entonces en ello. Y si no, pues a trabajar como cualquier hijo de vecino. Empezaban a aprender de su padre una profesión para ganarse la vida. Sin duda que Jesús durante su infancia asistió, como todos los niños de su época, a los 2 ciclos básicos escolares de la sinagoga de Nazaret. Allí fue donde aprendió a leer y a escribir,
pero no parece haber recibido la enseñanza superior propia de los centros urbanos como Jerusalén. Es esclarecedor el comentario que hicieron sus contemporáneos cuando decían, ¿cómo es que este sabe escritura si no ha estudiado? O sea, quiere decir que la gente, miren, no había radio, no había televisión, no había cine, no había nada más que estar pendiente de la vida del prójimo. Una vida bien aburrida, pero vida al fin y al cabo. Entonces de repente le ven a este individuo que saben que estudió en la escuela elemental de la aldea hasta los 12 años y después de repente a trabajar como trabaja y habla como si se hubiera estado comiendo los libros, pues entonces, ¿qué quedamos? Algo raro hay aquí. Ya sé que muchos me van a decir que para eso era Dios, pero Dios no alteró la naturaleza humana. Él quiso someterse en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Ahora, ¿qué profesión practicó Jesús durante su adolescencia? Porque esa es otra. No iba a vivir del cuento. Se lo cuento ahora. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Todos somos seres humanos. La próxima vez que sientas o pienses que Dios no puede utilizarte, recuerda. Noé se emborrachaba. Adán buscó excusas para justificar su desobediencia. Abraham era muy viejo. Lot lo emborracharon y se acostó con sus hijas. Isaac era un soñador. Jacob, sin embargo, era un mentiroso. Lía era fea. Y José fue vendido por sus hermanos. Los hijos de Jacob eran unos envidiosos. Y Moisés era tartamudo. Tamar fue una prostituta en Jericó. Y Gedeón era miedoso. Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego. Sin embargo, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David fue adúltero y asesino. Y la madre de Salomón fue otra adúltera. Elías tenía un temperamento suicida. Sin embargo, Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí, la pobre, era viuda. Ruth era inmigrante. Job estaba en bancarrota. María fue madre soltera. Y Pedro negó a Cristo. Los otros discípulos lo abandonaron. Marta se preocupaba por todo y se metía en todo. Y la mujer samaritana era divorciada varias veces. Zaqueo era muy pequeño y un tramposo. Pablo era un fanático religioso judío. Timoteo tenía úlcera y... Lázaro estaba muerto. Por eso, recuerda, tú no eres el mensaje, sino el mensajero. Y en el círculo del amor de Dios, Él quiere utilizar todas tus capacidades. Pero hay 10 cosas que necesitamos aprender. 1. Dios espera frutos espirituales, no obras religiosas. 2. No hay una llave para la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está siempre abierta. 3. El silencio muchas veces es malinterpretado, pero nunca inoportuno. Y 4. Haz los cálculos, cuenta tus bendiciones. 5. Fe es la habilidad de no entrar en pánico. Y 6. Si te preocupas, es que no oraste. Y si oraste,
Entonces, ¿por qué te preocupas? Para un hijo de Dios, la oración es como llamar a casa todos los días. Y el octavo, lo más importante en tu casa son las personas. 9. Cuando te enredes en tus problemas, quédate quieto. Dios quiere que nos quedemos quietos, así Él puede deshacer el nudo. Y 10, el rencor y la amargura son como los cartuchos de dinamita encendidos. Debes soltarlos antes de que te destruyan. Continuamos nuestra tertulia. ¿Jesús era carpintero? ¿Qué profesión practicó Jesús durante su adolescencia? Sabemos, por otro lado, que todo padre de familia judío procuraba que su hijo tuviera una ocupación, ya que los rabinos decían: el padre que no enseña a su hijo un oficio le enseña a robar. San Marcos dice que cuando Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, los aldeanos comentaron: ¿este no es el carpintero? Marcos 6:3. De ahí se pensó siempre que Jesús fue carpintero. Pero no está muy claro que fuera carpintero. Primero, porque los otros evangelios traen una versión diferente. San Mateo, por ejemplo, dice que la pregunta de la gente fue: ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, le atribuyen el oficio de carpintero a su padre, no a Jesús. Mientras que San Lucas presenta a la gente preguntando: ¿no es este el hijo de José? Con lo cual ninguno de los dos dice si era carpintero o no. Segundo, Nazaret estaba ubicada en una región fértil de la Galilea. Está ubicada, de hecho. Era un pueblo de campesinos donde sabemos que la mayoría de sus habitantes se dedicaba a la agricultura y a criar ganados. Y tercero, porque en casi todas las parábolas de Jesús hay imágenes del ambiente agrícola: el sembrador, la cizaña, la viña, la higuera, la semilla de mostaza. Pero, cosa curiosa, no hay ejemplos de la carpintería, del ambiente carpintero. Sin embargo, hoy los biblistas han concluido que Marcos, el primer evangelista que escribió, no se habría animado a llamar a Jesús carpintero, ocupación que gozaba de poco prestigio en aquella época, dicho sea de paso, si no fuera porque efectivamente era cierto. En cambio, si hay motivos para que Mateo haya cambiado la información, como él buscaba acentuar más la figura solemne y majestuosa de Jesús, pensó que tal atribución era irrespetuosa, por lo que prefirió decir que el carpintero era el padre, era José. Y Lucas, más sensible aún que Mateo, vio como una burla de los galileos la mención de semejante oficio, y optó sin más por eliminarlo, tanto de José como de Jesús. O sea, ni para Lucas ni José era carpintero, ni Jesús, ni cosa que se le parezca. Simplemente nos dice: José era el que protegía a Jesús, el padre de Jesús. Y el hecho de que las parábolas aludieran tanto a la agricultura se debe a que su auditorio, pues muy sencillo, estaba formado por mayoría de agricultores, por lo que buscó amoldarse a este lenguaje. O sea, él buscó la audiencia y a esa audiencia le dirigió el mensaje. Es una campaña de medios, lo que hoy en día se hace en cualquier radio, cualquier canal de televisión, cualquier periódico, saber cuál es el target al cual hay que dirigirle, venderle el mensaje. Pues a ese es lo que se presenta. Y tanto Marcos como Lucas como Mateo sabían a quién dirigirse y ahí le dirigieron el mensaje. Podemos, por lo tanto, concluir que Jesús, durante los 30 años de su vida oculta, pues sí, trabajó como carpintero. O trabajó, si me apuran, el Evangelio cuando se refiere a José no se refiere como carpintero, sino como un tectón. Tectón es una palabra griega que significa, es polivalente. Significa carpintero, significa herrero, significa plomero, significa un handyman. Pues eso es lo que fue Jesús, lo que fue su padre José, o el que aparentaba como su padre José. Ahora, y eso lo estuvo haciendo durante esos 30 años, supuestos 30 años ocultos de Jesús, viviendo como cualquier hijo de vecino. Ahora, otra de las cosas que aprendió Jesús durante su adolescencia en Nazaret fue a rezar, ya que todo niño israelita a partir de los 13 años adquiría el hábito de orar 3 veces por día, eran a la mañana, al mediodía y a la noche. Para ello se les enseñaba a cubrirse la cabeza y los hombros con el manto especial llamado el talit, el cual tenía colgados en sus 4 esquinas unos flecos llamados tzitzit,
Estos flecos representaban todas las leyes divinas que ellos observaban de corazón por las 4 esquinas de su vida. Eran en total 32 los cordoncitos, 8 flecos en cada esquina, porque el número 32 simboliza la palabra corazón en hebreo. El uso de los flecos no fue una cosa inventada así sin más. El uso de los flecos lo había ordenado Dios a Moisés en el libro del Deuteronomio. Dice así: habla a los israelitas para que se pongan unos flecos en la punta de sus mantos. Al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Deuteronomio 15, 37, 41. Ahora, ¿qué oraciones tenía que hacer rezar un judío? Desde su adolescencia debía recitar cada día la palabra que se llama el Shema. En hebreo escucha, porque comenzaba diciendo: escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, nuestro único Dios. Más que una oración, el Shema es una especie de profesión de fe, extraída del libro del Deuteronomio 6, 4, 7. Y la segunda oración era la llamada Shemoneh Esrei, que en hebreo es 18, porque consistía pues en 18 oraciones, 3 alabanzas, 12 peticiones y 3 agradecimientos a Dios. Este conjunto de oraciones repetidas a lo largo del día, el niño Jesús fue aprendiendo a llamar a Dios Padre Nuestro. Y fueron estas las que crearon el clima espiritual en el que creció y las que marcaron profundamente su psicología religiosa de niño. O sea, hay que pensar lo siguiente: Jesús nace en un ambiente común y corriente de una familia piadosa judía, de una pequeña aldea perdida en las montañas de Galilea que se llama Nazaret. Eran 5 o 6 vecinos, no piensen que eran muchos más, porque la zona es inhóspita, la zona es en la falda de una montaña. Por tanto, no hay bosques, no había mucho trabajo agrícola, porque la zona es zona montañosa, zona basáltica, en la cual es difícil, de rocas es difícil sembrar. Pero había pequeños huertos, había pequeños minifundios, y ahí pues se defendían. No está cerca, de hecho, pero no está lejos Séforis de Nazaret. Séforis era la capital romana antes de la construcción, en la Galilea, antes de la construcción de Tiberíades. Hubo una revuelta, una de las muchas revueltas judías, destruyen Séforis y tardan varios años en reconstruirla, y es probable, no es ilógico, que José trabajara en la construcción de Séforis, en la reconstrucción, y muy probablemente también Jesús en sus años de juveniles, en sus años de fuera de la escuela, después de los 12, los 14 años, también trabajar allí. Era el ambiente común y corriente en el cual él se desenvolvió. Ahora, ¿a dónde iban los sábados? Esa es otra pregunta, que no era precisamente a la discoteca. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. ¿Los sábados qué hacía Jesús? Pues ir a rezar. No se iba de discotecas por una razón muy sencilla, no había discotecas. Desde su infancia, acompañado por sus padres, el niño Jesús concurría los sábados a la sinagoga de Nazaret. Como cualquier otro niño, se habría sentado aburrido y distraído entre las interminables oraciones de la asamblea, que las oraciones duraban casi toda la mañana y que le resultarían difíciles de seguir porque eran en hebreo, lengua que no entendía ya que hablaba el arameo. O sea, ¿se acuerdan cuando teníamos la misa en latín? Que íbamos a misa y no entendíamos un divino, pero se rezaba en latín. Pues a Jesús le pasaba algo parecido. Iba a la sinagoga donde se rezaba en hebreo y él lo que hablaba era arameo. El arameo es más antiguo que el hebreo y era la lengua más común del pueblo, más rica también. Pues de ahí que le resultara difícil. Con el paso del tiempo, Jesús fue aprendiendo las plegarias y los ritos hasta que se le volvieron familiares. Iba creciendo también, iba madurando como cualquier persona. Además de concurrir a la sinagoga, el sábado debía de ser venerado mediante la práctica del reposo total. Así, desde el viernes a la tarde, el niño Jesús debió de ayudar a su madre María en los preparativos de la celebración, que era muy sencillo: traer doble provisión de agua, limpiar la humilde vivienda, colocar en su lugar las herramientas de trabajo, mientras que María preparaba las dos comidas para el viernes a la noche y el sábado al mediodía. Ya el sábado por la noche no regía el sábado. Recuerden que el tiempo para el judío empezaba desde la caída del sol a la caída del sol. O sea, la caída del sol suponía la salida de la luna. Alrededor de las 6 de la tarde terminaba el viernes y a las 6 de la tarde empezaba el sábado. De 6 a 6 de la tarde. Minutos antes de comenzar el sábado, es decir, el viernes por la tarde, el pequeño Jesús de pie ante la mesa asistía al rito de la luz. Un rito que es tradicionalmente reservado para las mujeres de la casa. María pronunciaba una bendición y luego prendía una vela que permanecía encendida hasta la mañana siguiente, cuando se levantaban para ir a la sinagoga. De regreso al mediodía, pues se reunían la familia como cuando vamos en nuestros pueblos en la vieja tradición, y la familia a misa en los domingos. Al volver, pues se habla de lo que ha dicho el cura, de qué vestidito llevaba fulana, qué vestidito llevaba fulano, mira quién fue a misa, Pues lo mismo pasaba en vez de ser misa en la sinagoga. ¿O qué ustedes piensan? Que Jesús estaba todo el tiempo eslembado, estaba todo el tiempo en las nubes, estaba todo el tiempo... Era una persona común y corriente, como usted y como yo. Entonces hacía las cosas por comunes y corrientes. De regreso al mediodía, la familia del pueblo en grupos se reunían las familias en grupos para reunir y compartir un almuerzo común, en el que hablaban principalmente, pues eso, de temas religiosos. Era lo que dominaba. La vida oculta de Jesús, como vemos, no tuvo nada de extraordinario ni prodigioso, como lo pintan las leyendas tejidas sobre ella. Fue en esa atmósfera sencilla y familiar propia de los poblados de Galilea donde el niño Jesús creció, maduró y descubrió la vida. El coro de los chicos en la escuela, la voz de las muchachas en la fuente del agua, el monótono golpear del martillo en la carpintería, el grito repetido de las madres llamando a casa a sus hijos, entretenidos en la calle, fueron el clima en que Jesús respiró y asimiló la vida durante un periodo mínimo de 30 años. Y cuando un día el Padre del Cielo le pidió que dejara todo y saliera a predicar el mensaje de salvación a sus hermanos los hombres, pues nunca se arrepintió de los años transcurridos en su pueblo, en su casa y con su gente. De ellos aprendió a remediarles por los problemas que si no los hubiera visto no sabían que existían. Él, por tanto, no se preocupe por el día de mañana ya habrá tiempo para preocuparse, cada día tiene bastante con sus propios problemas, nos dice Mateo.
En el fondo, ¿qué es lo que pretendo cuando presento estos aspectos de la vida de Jesús? Pues mire, recordarnos que era un hombre común y corriente, cercano a su gente, cercano a su familia, enraizado en todo lo que significaba vida. Experimentó la vida en todo menos en el pecado, para poderse acercar a nosotros. Aquellos que lo ponen eso de fantasma en Cachemira, en Irlanda, en Egipto, en América, son mentes calenturientas que mejor que se dediquen a escribir novelas, pero no a explicar la fe y a explicar la figura de Jesús. Jesús fue un hombre igual que usted y que yo, que probablemente pasaría desapercibido en muchos aspectos, en muchos sitios, pero que nos recordó una cosa, que en el mundo existe una sola ley: amar y respetar, acoger. Lo demás son embelecos y son inventos. Lo demás sobra. Bien, y lo que no sobra es el tiempo, así que nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Que tengan un fin de semana largo los que vivimos aquí en Estados Unidos. Que el Señor nos bendiga. Si tienen a su lado a alguien a quien quieren, denle un abrazo. Desde aquí nuestro abrazo muy sincero a todos, en especial a nuestros hermanos privados de libertad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acoja, que el Señor nos ilumine para seguir amando, seguir viviendo, seguir siendo hermanos unos con otros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.